Colombianos, debido a la tormenta política que se ha desatado por la pelea entre Gustavo Petro y el fiscal general de la Nación, pues salieron a relucir dos personas, una Nicolás Petro y otra el señor expresidente Iván Duque. Por un lado, los uribistas están diciendo, no, es que Gustavo Petro está creando esta película o esta pelea con el fiscal Barbosa para desviar el proceso de Nicolás Petro. Recordemos que el presidente de la República aclaró y le pidió al fiscal general de la Nación que investigara a fondo a Nicolás Petro y que si había alguna responsabilidad sobre dineros de narcotráfico que hubiera recibido el hijo del presidente, pues él dijo que caiga todo el peso de la ley. Entonces por ese lado no es. Pero sin embargo, el hijo del presidente, Nicolás Petro, reapareció diciendo que no hay garantías con él por esta pelea que se ha generado con su papá. Dice Nicolás Petro: señor Francisco Barbosa, ante la confrontación con mi padre, el presidente Gustavo Petro, la cual ya es personal, siendo usted la cabeza de la fiscalía, ¿tendré garantías en mi caso? No es secreto que desde el Centro Democrático promueven ataques en mi contra y en redes sociales. El comunicado de sus abogados dice lo siguiente: en nuestra condición de abogados del señor Nicolás Petro Burgos comunicamos a la opinión pública lo siguiente. Primero, nos preocupa el tono confrontativo de la discusión entre el señor presidente de la República y el fiscal general de la Nación que pueden afectar las garantías constitucionales de Nicolás Petro en la investigación que adelanta la Fiscalía. Yo creo que sí, ya no habrá garantías para Nicolás Petro porque esto ya se tornó personal del fiscal Barbosa y Gustavo Petro. 2. Vemos con preocupación que la discusión entre los dos altos funcionarios puede escalar al plano personal, tal como ocurrió en la declaración radial concedida el día de hoy por el fiscal general Barbosa, en la que se refirió de manera reiterativa a la investigación en contra de nuestro representado por fuera de todo contexto con el debate. Tercero, consideramos que el fiscal general no ha debido mencionar a Nicolás Petro en su discusión personal con el presidente de la República, porque induce a considerar que la investigación contra nuestro representado puede afectar un sesgo personal y político. Cuarto, llamamos respetuosamente a la cordura y a la sensatez de la discusión entre el señor presidente y el señor fiscal general, así como a no afectar las garantías del proceso de Nicolás Petro. ¿Ustedes qué piensan, colombianos? ¿Realmente afectaría? ¿Realmente el fiscal general pues se ensañaría con Nicolás Petro como desquite a la pelea que tiene con el presidente de la República? Habrá que verlo. Por otro lado, Máximo Noriega, amigo de Nicolás Petro, declaró ante la Procuraduría por el caso de Nicolás. El precandidato a la gobernación del Atlántico señaló que esto se trata de una serie de calumnias de imprecisiones y premeditadas para hacer daño político. Y es que en su declaración juramentada el precandidato a la gobernación del Atlántico, Máximo Noriega, vinculado al escándalo de la supuesta corrupción de Nicolás Petro, se dio que el aspirante a la gobernación por Colombia Humana llegó acompañado de su abogado y escoltas a la sede de la Procuraduría Regional. Noriega fue vinculado por Day Vázquez, ex esposa del diputado del Atlántico Nicolás Petro, como uno de los beneficiados de los giros de dineros que habrían enviado Santa López Sierra y Alfonso el Turco y Salca para la campaña presidencial de Gustavo Petro, aunque los recursos no llegaran a la campaña según pues lo contado por Vázquez, ¿no? Textualmente dice Máximo Noriega: es bueno que sepa que yo vine en calidad de testigo. Yo solicité que se me llamara para decir la verdad. Vengo satisfecho porque la Procuraduría garantizará que se diga la verdad en estos procesos. Yo vengo insistiendo que esto se trata de una serie de calumnias e imprecisiones premeditadas para hacer daño político, y la verdad se va a imponer. En concreto, Máximo Noriega fue salpicado por Vázquez al manifestar que fue el encargado de recibir 800 millones de pesos. Falta cumplirse la citación de Nicolás Petro ante el organismo de control, la cual se cumplirá en los próximos días. Pero nos preguntamos, ¿tendrá el señor Nicolás Petro las garantías luego de este enfrentamiento con Barbosa? Y es que han pedido más documentos por el patrimonio de Nicolás Petro. La Procuraduría ya tiene copias de sus ingresos. La entidad revisa si hay concordancia entre los ingresos y los gastos de Nicolás Petro. Las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría contra Nicolás Petro siguen avanzando tras las declaraciones entregadas por su exesposa, en el sentido en que recibió recursos de manera irregular para la campaña presidencial de su padre. En medio de las declaraciones juramentadas que está recibiendo el Ministerio Público por parte de Vázquez y de Máximo Noriega, el ente también solicitó el pasado 18 de abril a la Asamblea del Atlántico un certificado de ingresos de retención y de asignación salarial del actual diputado de los periodos 2020, 2021 y 2022.
A esto se sumaron la solicitud de una declaración juramentada de bienes y rentas del hijo del presidente, los cuales fueron enviados durante la semana anterior por parte de la presidencia de la Asamblea Departamental. Al parecer las cuentas no cuadran entre el estilo de vida que tiene el hijo del presidente y los movimientos de su cuenta bancaria. Por ejemplo, este vive en un exclusivo sector del norte de Barranquilla donde paga un arriendo cercano a los 25 millones de pesos por un apartamento amoblado de más de 200 metros cuadrados. Pero su cuenta bancaria, la misma en la que recibe los pagos por su trabajo como diputado, pocos movimientos ha tenido en el último año, señor. Frente a esto, la defensa de Nicolás ya ha presentado las respectivas explicaciones. Sin embargo, los cuestionamientos siguen ante las incongruencias que cuestiona el Ministerio Público. Paremos las investigaciones y las declaraciones de Nicolás Petro, pero que se pone color de hormiga porque está esta pelea y esta disputa que se está presentando entre Barbosa y Gustavo Petro. También otro de los que apareció, todo oportunista, porque este señor sabemos cómo manejó los poderes en su gobierno, es el señor expresidente Iván Duque, con el mensaje defendiendo al fiscal Barbosa, su querido amigo de universidad, su querido amigo en la fiscalía y su querido amigo fiscal de bolsillo presuntamente, ¿no? Iván Duque dice lo siguiente: ser jefe de Estado no significa ser emperador y pretende someter la independencia de poderes y a los organismos de control. La Fiscalía no está supeditada a los caprichos de ningún gobernante. Pretenderlo es romper la Constitución. Miren quién habla que contó todos los poderes colocando a sus amigos en estos entes de control: controlador, procurador y fiscal de bolsillo. Liberales progresistas dicen lo siguiente: el país ya conoce la absoluta falta de independencia del fiscal Barbosa, amigo personal de Iván Duque y un uribista acérrimo. Seguirá haciendo oposición al presidente de la República. Pero la pregunta que todos los colombianos hacemos es: ¿está encubriendo y protegiendo al Clan del Golfo? Es que Julián Martínez le recordó al expresidente, por ser oportunista y salir a opinar sin ninguna ética moral, lo siguiente: el 4 de agosto del 2020, día en que la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del ex senador Álvaro Uribe Vélez, el entonces presidente Iván Duque salió en defensa de su jefe, irrespetando la independencia del Poder Judicial. Se aprovechan de la mala memoria. Escuchemos estas palabras que decía Iván Duque defendiendo a su querido Álvaro Uribe Vélez. Colombianos, a lo largo de mi vida he tenido el honor de conocer, tratar, trabajar y construir una amistad con Álvaro Uribe Vélez. Siempre lo he considerado y lo consideraré un patriota genuino, entregado a servir a Colombia, como consta en una larga carrera de servicio público, como director de la Aerocivil, alcalde de Medellín, senador, gobernador y como presidente de Colombia en 2 ocasiones. Su trabajo por Colombia es ostensible. Durante sus 2 gobiernos, nuestro país recuperó la seguridad, se puso a Colombia en el ojo de la inversión y se avanzó en la justicia social. Con sentido de legalidad, Álvaro Uribe enfrentó el narcotráfico, el terrorismo y a los regímenes totalitarios de América Latina. Producto de su lucha, él y su familia han sido víctimas de todo tipo de ataques y difamaciones, de todo tipo de epítetos y de todo tipo de acusaciones. Con gallardía, ha acudido siempre a todos los llamados que le ha hecho la justicia con la frente en alto. Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión, y que un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia. Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia. Como presidente, hago un llamado a la reflexión. Entiendo el papel de las instituciones y la independencia de poderes. Como ciudadano y creyente en las instituciones, espero que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad. Muchas gracias.
E hicieron todo lo posible para después levantar pues esta orden de arresto, ¿no? Se dan cuenta cómo tienen mala memoria estos expresidentes de la República que salen a opinar sin ninguna ética moral. También físico impuro responde el tuit de Iván Duque. Lo dice el que hizo todo lo posible para poner a su amigo de la universidad como fiscal general de la nación, a su ministra como procuradora y al amigo de su amigo de universidad como contralor. ¿Habrá alguien más caradura que Iván Duque? Recordemos, tiene mala memoria Iván Duque, ¿no? Díaz Prilla también dice, el presidente no es el jefe de Barbosa por pertenecer a la rama judicial. Así lo establece la Constitución. Los únicos jefes de Barbosa son Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez. Esa es la triste realidad del país. Lo importante, posible omisión de la fiscalía en 200 asesinatos. Pues los dejamos con esta fotografía que recuerda a Alfredo Mondragón, congresista por el Valle del Cauca. Va a venir Iván Duque a darnos clases de separación de poderes cuando fue el que armó una terna a la fiscalía para que quedara electo el fiscal, su amigo de infancia Francisco Barbosa. Y se pregunta, ¿por qué el proceso penal sobre la ñeñe política no avanza y no avanzó? Blanco es y gallina lo pone. Es que el expresidente Iván Duque se refirió al tema entre Gustavo Petro y el fiscal Barbosa, y pues dice qué tal le pareció. Él dice, primero me parece que hay un gran desconocimiento de la Constitución y la ley. La Fiscalía es un ente autónoma, que tiene además una responsabilidad muy importante dentro de la justicia de nuestro país como el ente investigador y ente acusador. Pretenden convertir la Fiscalía en un apéndice de la presidencia y creer que el fiscal es un subalterno del presidente. Me parece que no solamente es un desconocimiento de la Constitución, sino que es una grave amenaza a la Constitución misma. Miren qué oportunista es este señor, hombre. Miren qué oportunista es. Ternó al fiscal, eligieron a su amigo, lo protegió durante su gobierno con esos escándalos de la ñeñe política que no avanzó para nada y ahora se cree con el derecho a decir que hay independencia de poderes. Increíble. Usted dice que Gustavo Petro pretende ser emperador. ¿A qué se refiere? He visto en los últimos días unos pronunciamientos muy graves. Primero dice que a él lo eligió el pueblo y por eso el Congreso tiene que aprobar las reformas que él presenta. Al Congreso también lo eligió el pueblo y lo eligió para hacer un contrapeso. El constituyente primario delega al Congreso la discusión de la formulación de las leyes. Un presidente no puede pretender pasar por encima del Congreso al imponer sus ideas o sus programas. Tienen que tener una discusión abierta e institucional. Me preocupa también cuando hay discursos intimidatorios al Congreso, donde se amenaza prácticamente con una incitación violenta al pueblo. Adicionalmente es muy peligrosa la idea de creer que el fiscal es subalterno del presidente, no solamente por la gravedad inmediata de pretender intimidar la fiscalía, también sobre los riesgos que ciernen en el país de cara al 2024, donde claramente queda abierta la intencionalidad de convertir a la fiscalía en un apéndice de la Casa de Nariño. Este es el temor que tienen todos estos políticos, ¿no? Que taparon todos estos escándalos de corrupción y realmente pues no se vieron las investigaciones como se deberían ver. Por un lado, el fiscal Barbosa está pues diciéndole a la Corte Suprema, ojo con la elección del fiscal que va a ternar Gustavo Petro, ¿no? Pilas con quién eligen. ¿Será que pretenden subir otro fiscal de bolsillo para que le siga tapando? Yo creo que no, ese es el miedo. Fiscal Barbosa yo creo que va a pedir asilo político muy prontamente. ¿Para qué? Para huir presuntamente de la misma justicia que él está diciendo que pues practica, ¿no? Por otro lado, el señor Iván Duque también tiene miedo de que se elija un fiscal que le destape todos los escándalos habidos y por haber. Colombianos, ¿qué piensan de esta noticia, de estas declaraciones del Iván Duque? ¿Será un cara dura? Yo creo. ¿Será un cara dura como lo dice el periodista Julián Martínez? Yo creo que sí. Entonces, colombianos, díganos qué piensan sobre la opinión del hijo del presidente, donde dice que no hay garantías debido a esta pelea que se ha formado entre Gustavo Petro y el fiscal Barbosa. Y por otro lado, díganos qué piensan del cara dura del expresidente Iván Duque, donde afirma que él respeta la independencia de poderes cuando puso fiscal general de la nación, su amigo de infancia y de universidad, cuando puso a Margarita Cabello, su ministra de justicia, y cuando puso al señor Pipe en la Contraloría. Increíble que este señor hable de independencia de poderes. No tiene la autoridad para hablar de esta independencia. Muy amables por escucharnos, esperamos que compartan este video, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para uno próximo.